Bien, vamos a resolver este ejercicio. Dos automóviles que marchan en el mismo sentido se encuentran a una distancia de 126 kilómetros. Si el más lento va a 42 kilómetros por hora, calcula la velocidad a la que va el más rápido, sabiendo que le alcanzará en 6 horas. Bien, lo primero, como siempre, es hacer un dibujo de la situación física que tiene lugar. Entonces, en primer lugar, pintamos un automóvil. 126 kilómetros a la derecha se encuentra el otro. El sistema de referencia, que será el eje X, este eje, el eje X. Representamos los vectores implicados. El vector velocidad del coche 2, este va a ser el coche 2, por tanto V2, flecha de vector, y este es el coche 1, por lo tanto V1, flecha de vector. Lo siguiente, como el movimiento es relativo, es indicar el origen de referencia. ¿Dónde lo ubicamos? ¿Lo ubicamos en el coche 2 o lo ubicamos en el coche 1? Si lo ubicamos en el coche 1, la x sub 0, la posición inicial del coche 1 vale 0 metros, porque sale del origen de referencia. Y por tanto, la posición inicial del coche 2 respecto al origen será los 126 kilómetros que hay entre ellos. Por tanto, x sub 0, 2 es igual a 126 kilómetros. La siguiente cuestión es que conocemos V2. V2 dice que es concretamente 42 kilómetros por hora. Y lo que nos pide es V1, la velocidad del coche más rápido. Evidentemente este coche que parte de aquí tiene que salir más rápido que este, para adelantarlo, evidentemente. Por tanto, nos está pidiendo V1, la velocidad del coche más rápido. Planteamos ecuaciones cuerpo a cuerpo, la del coche 1, la del móvil primero y la del móvil segundo, que es la del coche 2. Coche 1, ecuación, tipo de movimiento, MRU. Por tanto, posición es igual a posición inicial más velocidad, que es constante, por el tiempo. Pero como estamos con el coche 1, llamo posición 1, x sub 0, 1, posición inicial 1 y velocidad 1. Se queda en función de t. Y ahora sustituimos. ¿Cuánto vale x sub 0, 1? 0, porque partió del origen. Aquí lo tenemos. La posición inicial vale 0. Por lo tanto, x sub 1 es igual a v1, que no lo conocemos, es la incógnita que nos pide, por t. Y t es el instante que queramos sustituir. De manera genérica se queda en función de t, porque esta es la ecuación de movimiento. Ya la tenemos, la del coche 1. Ahora vamos con el coche 2. ¿Cuál es la ecuación de movimiento del coche 2? Tipo de movimiento del coche 2, MRU, movimiento rectilíneo uniforme también. De manera que la posición del coche 2 será igual a la posición inicial del coche 2 más la velocidad del coche 2 por el tiempo. Vamos a ir viendo qué conocemos. ¿Qué conocemos? Conocemos la posición inicial del coche 2, evidentemente, 126 kilómetros. Lo vamos a dejar en kilómetros, el espacio, la posición, perdón, y el tiempo en horas lo meteríamos o lo obtendríamos, y la velocidad en kilómetros por hora. En este caso no merece la pena pasarlo a metros por segundo. Por tanto, más V2, como V2 es 42 kilómetros por hora, pues pongo más 42, porque hemos decidido dejarlo en kilómetros por hora. 42, y por el tiempo t, eso sí, el tiempo t nos daría en horas, ¿de acuerdo? Siempre que pongamos la posición en kilómetros, la velocidad en kilómetros hora, el tiempo nos saldrá en horas, evidentemente, para que la ecuación sea homogénea dimensionalmente. Y ya, una vez que llegamos aquí, recuadramos la ecuación de movimiento del coche 2, porque de estas dos ecuaciones va a salir todo imponiendo las condiciones físicas correspondientes al problema, a nuestro problema, a estas dos ecuaciones. De aquí obtendremos la solución. ¿Cuáles son las condiciones físicas? Para eso hay que pensar en qué se cumple cuando el coche 1 alcanza al coche 2, que va más lento. El coche 2 va más lento y el coche 1 va más rápido. ¿Qué se cumplirá cuando ambos coches se encuentren, en el momento del encuentro, cuando el coche 1 alcance al coche 2, por aquí, por ejemplo, por donde señala mi dedo? En esta posición vamos a suponer que se encuentran los dos coches.
Pues lo que se cumplirá es que se encontrarán ambos a la misma distancia, a la misma posición X. En ese momento, en el momento del encuentro, se encontrarán a la misma posición X del origen de referencia. Por lo tanto, esa es la condición física o el requisito del encuentro. Es decir, en el momento del encuentro, estamos hablando que el tiempo que ha pasado son 6 horas cuando lo alcanza y se cumple en ese momento que la posición del coche 1 es igual a la posición del coche 2 con respecto al origen del sistema de referencia. Por tanto, bastaría con igualar la expresión de x1, el segundo miembro v1t de esa ecuación primera con el segundo miembro de la ecuación de x2, 126 más 42t, porque son iguales x1 y x2. Si los primeros miembros son iguales, x1 es igual a x2, los segundos miembros, los de la derecha del igual, también deben ser iguales. Y por lo tanto igualamos v1 por t, que ya es 6 horas concretando, para t igual a 6 horas, por x2 para t igual a 6 horas, que sería 126 más 42, pero donde pone t, ahora ponemos por 6 horas, porque estamos concretando la posición a las 6 horas. v1 por 6 es lo mismo que 6 por v1, eso es igual a 126 más 42 por 6. 6 por 2 son 12, nos llevamos una, 6 por 4 24 y 1 25. De aquí tenemos que 6v1 es igual a 2 más 6, 8, por un lado, 5 y 2, 7, y 2 y 1, 3. Por lo tanto, despejando v1 es igual a 378 partido de 6. Y esto nos va a dar los kilómetros por hora, la velocidad del coche más rápido. Si lo hacemos aquí aparte en un momento, 378 entre 6 sería 37 entre 6 a 6, 6 por 6, 36, hasta 37, 1. Bajamos el 8 a 3, 3 por 6, 18 y no sobra nada, es exacto, 0. Por tanto, 63 kilómetros por hora, ya que lo hemos dejado en kilómetros por hora, la velocidad, no lo hemos convertido al sistema internacional, por tanto nos saldrá en kilómetros por hora en vez de en metros por segundo. Y esta es la velocidad con la que el coche 1 tiene que mantener constante durante todo el trayecto para alcanzar al coche 2 en cuestión de 6 horas. Exactamente.